Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver el penúltimo tema de la unidad 1 de la cinemática de la partícula. Este penúltimo tema es movimiento relativo. Fíjense que este tema, movimiento relativo, y el siguiente, que es movimiento dependiente, normalmente o tradicionalmente se ven juntos uno tras otro porque están muy relacionados. De hecho, el que se ve siempre en segundo lugar es el movimiento dependiente, el que se ve siempre primero es movimiento relativo. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el tema. Entonces consideremos que tenemos dos partículas, la partícula A, que está representada por el niño, y la partícula B, que está representada por la niña. Si la coordenada de posición para ambas partículas, para A y B, las medimos desde el mismo origen, bueno, pues diríamos que de aquí a acá yo tengo la coordenada x subíndice A, y desde aquí hasta acá tengo la coordenada x subíndice B. Y la diferencia de ellas, es decir, si a xb le quito yo xa, me va a quedar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A eso le llamamos posición relativa de B con respecto a. Así es como se lee, posición de B con respecto a, o x de B visto desde A. A mí me gusta más esta, vista desde A, porque me indica dónde estoy parado y hacia dónde estoy viendo. Entonces, x de B visto desde A. Estoy viendo a B desde mi posición A. Y entonces, este es el concepto, esta es la idea de movimiento y posición relativa, ¿no? La diferencia entre dos posiciones. Fíjense que si este término que es negativo yo lo paso a este lado, pues me va a quedar, como tengo en esta ecuación, que x de B es igual a la posición de A más la posición relativa de B con respecto a. En otras palabras, me queda x de A más este pedacito, pues me va a dar x de B, lo cual suena lógico, ¿no? Pero entonces, este tramo, x de B con respecto a, yo ya lo estoy viendo desde esta posición. ¿Qué va a ocurrir si A se mueve? Pues este se reduce, ¿no? Va a reducir la distancia y entonces por eso se llama que es relativo. Estoy tomándolo como referencia ahora el punto A. Pues bien, imagínense ahora entonces que esto, pues al hacer yo la diferencia va a tener un signo, ¿no? A veces será positivo, a veces será negativo. Si x de B con respecto a es positivo, quiere decir que la partícula B se encuentra a la derecha de A, como está representado aquí. No importa dónde estén, si están los dos del lado positivo, si están los dos del lado de los negativos, o si A está en el negativo y B, no importa. Siempre B va a estar a la derecha de A si el signo es positivo. En cambio, si el signo es negativo, quiere decir que B estaría por acá, a la izquierda. Lo mismo, no importa si están los dos del lado de los positivos o del lado de los negativos. Ustedes pueden hacer la operación allí. Bueno, entonces así es como definimos la posición relativa. Esto es la posición relativa de B con respecto a. Si nosotros derivamos eso, como tengo indicado aquí, vamos a hallar lo que se conoce como velocidad relativa. Entonces la derivada de esto pues va a ser igual a la derivada de lo que tengo acá a la derecha, ¿no? Entonces aquí la derivada de las posiciones. Entonces por aquí me va a quedar derivada de x de B, pues va a ser la velocidad de B. Y la derivada de x de A, pues va a ser la velocidad de A. Y por lo tanto, entonces, la velocidad relativa de B con respecto a A va a ser igual a la diferencia también de la velocidad de B menos la velocidad de A. Otra vez una resta. La verdad es que el concepto es muy sencillo. Si en la ecuación anterior la velocidad que era negativa, que era la velocidad de A, la pasaba o la paso al lado donde está la relativa, pues me va a quedar ahora la ecuación así: velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a A, o la velocidad de B visto desde A. Y ocurre lo mismo, dice, un signo positivo para la velocidad de B con respecto a A significa que desde A se mueve en la dirección positiva, o sea, visto desde aquí, este se estaría moviendo en la dirección positiva, y un signo negativo quiere decir que se está moviendo en la dirección negativa, se está alejando. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Bueno, pues de igual forma, si yo derivo la ecuación de la velocidad relativa, ahora me quedaría pues que la aceleración relativa de B con respecto a A, pues va a ser igual a la aceleración de B menos la aceleración de A. La idea sigue siendo la misma, la resta de las aceleraciones. Y este que está restando, pues decíamos, lo puedo pasar a este lado positivo y me va a quedar que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración relativa de B con respecto a A, o la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B vista desde A.
Recuerden que significan lo mismo. Pues bien, fíjense que esta ecuación y la otra que era de la posición, que la voy a poner aquí, aunque se vaya a ver feo, que decíamos que la x de b es igual a x de a más x de b con respecto a. Las van a utilizar ustedes mucho cuando lleguen a mecanismos. El análisis de velocidades se basa en estas ecuaciones. Bueno, en esta se deriva y se tiene la velocidad, y el análisis de aceleración se basa en esta, más que en estas, ¿no? Más que en la diferencia, se basa en la suma. Es decir, una velocidad absoluta más una relativa me da la otra absoluta. Perdón, acá. Ahí eran las aceleraciones. Una velocidad absoluta más una velocidad relativa me da otra velocidad absoluta. Lo van a ver con más detalle en mecanismos. Pues bien, básicamente ahí está la teoría. No hay mucho que decir del concepto de movimiento relativo. Simplemente es la diferencia entre dos movimientos, ¿no? Cómo veo una partícula desde otra partícula que también se puede estar moviendo. Bien, consideremos ahora este par de ejemplos y veamos el primero. Tenemos aquí esta figurita donde dice que tengo aquí un auto deportivo que viaja con una velocidad de 120 km por hora en dirección a la derecha. Y por acá tenemos un autobús que viaja con 80 km por hora hacia la izquierda. Entonces lo primero que tengo que hacer es establecer mis ejes para poder ubicar el signo de cada una de las velocidades. Entonces, como ya es costumbre, pues decimos que el x es positivo hacia la derecha y por lo tanto esta velocidad va a ser positiva porque va hacia la derecha y esta velocidad va a ser negativa porque viene hacia la izquierda. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de b con respecto a, pues diré la velocidad del de arriba, le voy a quitar la velocidad del de abajo. Aquí está. Entonces, el de arriba, velocidad de b, pero decíamos, esta es negativa porque va a la izquierda. Entonces será menos 80. Y le voy a restar, ahí está, menos de la resta, la velocidad de a, 120. Aquí está. Entonces, esta operación me va a dar menos 200 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estos 200 kilómetros por hora? Pues dice que esto se lee de la siguiente forma: la velocidad de b vista desde a, o la velocidad de b con respecto a, es menos 200 kilómetros por hora. Es decir, yo estoy viendo desde a, viendo hacia b. Es como si estuviera detenido a y veo lo que ocurre con b. Entonces dice que lo voy a ver venir con 200 kilómetros por hora en dirección de los negativos. Es decir, como si yo estuviera quieto y esto lo veo pasar a 200 kilómetros por hora hacia atrás, que es exactamente lo que ocurre en una autopista o en una carretera cuando nos cruzamos con un auto que viene en dirección contraria, ¿no? Nosotros lo vemos pasar a nuestro lado muy muy rápido. ¿Por qué? Porque su velocidad y la nuestra se están sumando. Ahora consideren el caso al revés, donde yo quiero calcular la velocidad de a con respecto a b. Entonces decíamos, al de arriba siempre va a ser así, al de arriba le quito el índice de abajo, ¿no? Velocidad de b. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de a? Pues 120. Aquí está. Menos de la operación de resta, ahí está. Y la velocidad de b, que vale menos 80. Entonces va a quedar menos por menos, va a quedar 200 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de a visto desde b, es decir, ahora yo estoy en b y estoy viendo hacia a, yo la voy a ver que viene a 200 kilómetros por hora hacia la derecha, porque es positiva. Es decir, como si este estuviera parado y yo veo que este pasa ¡pum!, a 200 kilómetros por hora hacia la derecha. Pero la verdad es que los dos se están moviendo, nada más que en direcciones contrarias. ¿Ok? Como ven ustedes, la velocidad de b con respecto a y la velocidad de a con respecto a b, ¿qué es la diferencia? Pues únicamente el signo, ¿no? Aquí es positivo y el otro es negativo. Es lo único que va a cambiar la dirección de hacia dónde estoy viendo, ¿no? Uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Cuando estemos en un espacio bidimensional, ya no vamos a hablar de positivo y negativo, vamos a hablar simplemente de que direcciones contrarias, ¿no? Ahora veamos este otro ejemplo. Ahora voy a calcular la velocidad de b con respecto a, que va a ser entonces a la velocidad de b, le voy a quitar la velocidad de a. Velocidad de b, pues vale 80, pero positivo. Aquí me equivoqué. Esto es positivo porque va hacia la derecha, ¿no? Entonces, y le voy a restar la velocidad de a, que también es positiva, pero se la voy a restar. Entonces, más 80 menos 120 queda menos 40. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver la velocidad de b parado yo en a, o sea, yo estoy parado aquí, voy a ver que la velocidad de b es menos 40 kilómetros por hora.
ahora es muchísimo menor, ya es pequeñita, ¿no? Y que sigue siendo en dirección contraria. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al ser esta mayor, en algún momento yo lo voy a alcanzar, lo voy a cruzar, y al estarlo cruzando, pues yo voy a ver lo que se va él en dirección hacia atrás, porque yo sigo hacia adelante, ¿no? Entonces por eso es que lo vemos así, menos 40 kilómetros por hora. La otra velocidad, la de A con respecto a B, pues va a ser a la velocidad de A, le quito la de B, entonces velocidad de A vale 120 y le voy a quitar los 80. Entonces eso me queda 40 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Ahora, que yo estando en B, voy a ver que el auto A pasa a mi lado a 40 kilómetros por hora, pero hacia la derecha, ¿no? Me va a ir rebasando hacia la derecha, ¿ok? Eso es lo que significan las velocidades relativas. Entonces son desde un punto de vista. Recuerden que los dos se pueden estar moviendo, los dos cuerpos, las dos partículas. Y yo estoy calculando el movimiento de uno con respecto al otro. Los ejemplos anteriores con el carro deportivo y el autobús eran muy fáciles porque los dos se estaban moviendo en la misma línea, ¿no? Estaban aquí, en el eje horizontal. Entonces la suma o la resta de sus velocidades pues simplemente equivalía a que manejara yo las magnitudes, es decir, sumara yo las magnitudes o las restara. Pero ¿qué ocurre como en este caso, en esta figura, cuando yo ya tengo que una velocidad va, por ejemplo, aquí, esta en dirección vertical y esta va a un cierto ángulo? Entonces, ¿cómo voy a hacer la operación? Bueno, pues resulta que la operación matemática sigue siendo la misma, es la velocidad de B con respecto a. Ahora ya le puse el guión porque estoy hablando de vectores. En el caso anterior, en los ejemplos anteriores, no le ponía yo el guión porque podía yo estar trabajando únicamente con las magnitudes, es decir, la magnitud de a 120 le restaba yo 80 y nada más, ¿no? Bueno, entonces fíjense esta ecuación cómo la establecemos. Decimos, es una ecuación vectorial, es a un vector le estoy restando el otro. Entonces, tal y como lo manejaban ustedes en estática con fuerzas, entonces hay dos procedimientos. O descompongo las velocidades en una componente X y Y, o resuelvo el triángulo que se forme aquí. Y decíamos, por ejemplo, la velocidad de B, ¿cómo es? La velocidad de B vertical, la coloco aquí, ahí está. Y a eso le voy a restar la velocidad de A. Entonces, la velocidad viene hacia acá, pero como la voy a restar, le volteo el signo, le volteo la dirección, y es lo que tengo aquí, esa es menos la velocidad de A. Y lo coloco al final de la otra, porque están en el mismo lado de la ecuación. Estoy haciendo la operación, la velocidad de B menos la velocidad de A. Si yo hubiera dicho más la velocidad de A, esto iría hacia allá, ¿ok? Entonces, aquí está la resta. Y eso va a ser igual a la velocidad de B con respecto a A. Entonces voy desde el inicio de la primera hasta el punto final de la última. Y eso es la velocidad de B con respecto a A. Nada más. Es, les digo, tal y como manejaban ustedes en estática. Si yo esta ecuación la hubiera acomodado de la otra forma, que decíamos que esto hubiera pasado a este lado positivo, ahora yo diría la velocidad de A y la velocidad de B están en lados diferentes de la ecuación. Entonces colocaría yo la velocidad de A. Aquí está. Ahí mismo van a ser la velocidad de B porque ahora están de lados diferentes. Entonces la velocidad de B quedaría acá. Y entonces a la velocidad de A le voy a sumar. Entonces donde termina la velocidad de A, allí voy a colocar el inicio de la otra que va a terminar donde termina la velocidad de B. Si ustedes desplazaran esta y la compararan, la encimaran, van a ver que es exactamente la misma. Y tiene que apuntar en la misma dirección, porque es la misma velocidad de B con respecto a A, no de A con respecto a B. Por cierto, si yo hiciera la operación contraria, la velocidad de A con respecto a B, lo único que iba a ocurrir es que iba a apuntar el inicio aquí y el final hacia acá. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, les decía yo que las velocidades relativas, la voy a poner otra vez aquí, esta y la que ya tengo, pues lo único que iba a ocurrir es que eran con signos contrarios, pero ahí, porque eran colineales las dos velocidades, iban en el mismo eje. Y les dije, cuando estemos en un espacio bidimensional, bueno, aquí lo que va a ocurrir es que ya no son de signos contrarios, son de direcciones contrarias. Si esta apunta hacia allá, la de A con respecto a B va a apuntar hacia acá abajo, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer este primer ejemplo y dice, ejemplo 29. Un tren viaja a una rapidez constante de 60 millas por hora y cruza una carretera como se muestra en la figura. Si el automóvil A viaja a 45 millas por hora por la carretera,
determine la magnitud y dirección de la velocidad del tren con respecto al automóvil. La velocidad del tren con respecto al automóvil es una velocidad relativa. Y pues bien, aquí tengo el tren que va sobre la carretera con una velocidad de 60 millas por hora. En apariencia la carretera es horizontal. Y aquí viene el carrito. Y acá arriba me están indicando el ángulo, ¿no? Respecto a al eje de la vía del tren y la carretera hay 45 grados. Entonces yo puedo representar esas velocidades. Digo, a ver, la velocidad del tren 60 millas por hora horizontal. Aquí está. Es esta. Velocidad del tren 60 millas por hora. La velocidad del automóvil va a estar con respecto a esa horizontal elevado 45 grados. Entonces aquí tengo los 45 y esta sería la velocidad del automóvil, 45 millas por hora. La pregunta aquí importante es, esta flecha que yo les estoy poniendo en rojo, ¿hacia dónde debe ir? Pues dice la velocidad del tren con respecto al automóvil. Acuérdense que esto también lo puedo leer, la velocidad del tren visto desde el automóvil, es decir, nace en el automóvil y termina en el tren. Entonces me están pidiendo esta magnitud y el ángulo, ¿no? La dirección. Bueno, entonces ya está aquí planteado. Lo que se me ocurre a mí es resolverlo utilizando la ley de los cosenos, porque tengo el lado adyacente, el otro lado adyacente y el ángulo entre ellos. Entonces, de acuerdo a la ley de los cosenos, dice que el lado opuesto al ángulo, este es el ángulo, este es el opuesto, su cuadrado va a ser igual al cuadrado de este más el cuadrado de este. Aquí está, el cuadrado de la velocidad de A más el cuadrado de la velocidad del tren, menos el doble producto de ellos, de este por este, menos el doble producto de la velocidad del automóvil por la del tren, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, por el coseno del ángulo. Entonces sustituyo los valores. La velocidad del automóvil es 45 millas por hora, lo elevo al cuadrado, el otro es 60, lo elevo al cuadrado, los multiplico, menos 2 por 45 por 60, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero eso sería el cuadrado. Entonces le saco la raíz a eso y me va a dar que la velocidad del tren con respecto a, o la velocidad del tren con respecto al automóvil es 42.5 millas por hora. Esta velocidad mide 42.5 millas por hora. Ahora, me hace falta hallar este ángulo. Recuerden que el ángulo siempre lo mido desde el inicio del vector. Entonces, y utilizo una línea de referencia a la derecha del inicio. Entonces aquí está el inicio y una línea de referencia. Pero yo veo que este ángulo y este ángulo van a ser los mismos porque son opuestos, ¿no? Van a estar aquí así. Es como si tuviera yo este otro aquí así. Ahí. Entonces, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es el mismo que el de acá, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues entonces cuando yo determine este, ya voy a poder tener este. Entonces, para eso aplico la ley de los senos ahora y digo que el seno de este ángulo entre esta velocidad, pues va a ser igual al otro ángulo que conozco, seno de 45 entre esta velocidad. Y lo que queda como incógnita, pues va a ser el seno de este ángulo. Entonces, aquí está planteado. El seno de θ entre la velocidad de A es igual al seno de 45 entre la velocidad del tren con respecto a A. Este que está dividiendo lo paso multiplicando y ahí estaría el seno de θ. Entonces me queda la velocidad del automóvil, que es 45, la del tren con respecto al automóvil, que es 42.5 por seno de 45. Entonces ese ángulo vale 48, pero aquí abajo, como yo lo voy a medir acá y viene en sentido de las manecillas del reloj, esto va a ser un ángulo negativo, ¿no? Entonces ya finalmente la velocidad del tren con respecto al automóvil pues va a ser 42.5. Si yo no hubiera puesto este simbolito, le tendría yo que haber puesto menos aquí. Pero con este simbolito estoy indicando ya que está en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces en el cuarto cuadrante, medido desde aquí hacia acá, 48.48 grados. Ese es lo que vale la velocidad relativa del tren con respecto al automóvil. Por último, en la siguiente lámina lo vamos a hacer otra vez, pero utilizando descomposición en componentes X y Y. Entonces ahora repetí la figurita, es la misma, porque los vectores pues no han cambiado, pero ahora esta velocidad y esta otra velocidad la voy a expresar en componentes X y Y. Entonces para la velocidad de A, pues dice que va a ser su magnitud por el coseno del ángulo. La magnitud por el coseno del ángulo me daría la componente horizontal, eso va en I, ¿no? Y esa magnitud por el seno del ángulo me daría la componente vertical y eso va en J. Entonces es lo que tengo indicado aquí. Entonces sustituyo las 45 millas por hora por coseno de 45 y luego 45 millas por hora por el seno
de 45. Eso me va a quedar 31.82 en I más 31.82 en J. Quedan iguales, ¿no? La velocidad del tren, pues como esta es completamente horizontal, no va a tener componente en J, nada más tiene componente en I. Y serán los 60, ¿no? 60 en I. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Pues la ecuación de velocidad relativa dice que será la del tren menos la del automóvil. Y recuerden, al de arriba, al del tren, le voy a restar la del automóvil. Entonces, a la del tren, aquí está, le voy a restar esta velocidad. Entonces, esta se va a volver negativa y esta también se va a volver negativa porque lo voy a restar, ¿no? Menos y este menos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aquí? Menos 31.82 en I, menos 31.82 en J. Entonces, en realidad, las que se restan son estas, porque en J no hay nada, va a quedar igual. Entonces, 60 menos 31.82 me va a quedar 28.18 en I, menos 31.82 en J. Aquí ya está la velocidad, pero expresada en X y Y. Si yo quiero hallar su magnitud, o sea, esto largo, aquí yo lo que hallé fue esta componente y la componente que viene hacia acá abajo. Si yo quiero hallar la magnitud, pues ya saben, los elevo al cuadrado y le saco raíz, ¿no? Entonces 28.18 al cuadrado más menos 31.82 al cuadrado, lo sumo y le saco raíz y me da los mismos 42.5. Y para resolver el ángulo, bueno, pues ahora lo que yo haría es, decíamos, yo tengo la componente horizontal, ¿no? Tengo esta ahí y tengo la componente vertical que viene acá. Entonces, la componente horizontal, ¿cuánto vale? 28.18, ¿no? La componente vertical, ¿cuánto vale? Menos 31.82. Entonces, la tangente de ese ángulo, pues va a ser, tangente del ángulo es cateto opuesto, que será menos 31.82 porque va hacia abajo, y cateto adyacente, 28.18, ¿no? Hallo la tangente inversa y me queda menos 48.47. Allá nos dio 48.48, una centésima de diferencia, ¿no? Y lo mismo, como esto está en el cuarto cuadrante, pues ya puedo decir que va a ser 42.5, ahí está, en el cuarto cuadrante, y entonces ya no le pongo el signo, perdón, aquí me volví a equivocar, ya no lleva ese signo, entonces déjeme que lo corrija rápidamente, se lo quité, ahí está. Entonces, eso es lo que vale la velocidad, ¿no? Y pues listo, aquí está resuelto ahora también por componentes X y Y, el que gusten, ¿no? Yo en realidad, la verdad, prefiero utilizar la ley de los cosenos que estar descomponiendo, pero cada quien como se sienta más cómodo. Pues bien, ahí vamos a detener la clase del día de hoy, nos vemos en una próxima videoclase y que tengan buen día.